Vamos a empezar. Entonces, si miro allá, miro allá. Hay que mirar por cualquier lado, Roque. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo Bueno, andan? Bienvenido a nuestra cuarta clase del curso de Huerta Agroecológica, Roque. cuarta clase ya. Cuarta clase, cuarta clase. Hoy ya vamos a estar hablando de la segunda parte de cómo funcionan las plantas. Muchos números, Gonzalo. Cuarta clase, segunda parte, tercera temporada. Ya me estoy perdiendo ya. Es muy viernes hoy, Gonzalo. Es muy viernes y tu cuerpo lo sabe. Y bueno, Roque, a mí demasiado me gustan los números, así que bueno, es la segunda parte en la cuarta clase del tercer curso de Huerta Agroecológica. Así es. Así que bueno, gente, bienvenidos a nuestro lugar, a este espacio en el cual vemos de que hay gente que ya se va conectando, gente que nos Despacito. miran de varios lugares. Así Le es. empezamos a dar la bienvenida a todos. Vamos a ver qué. Creemos de que se va escuchando bien, creemos de que nos están viendo bien, ¿sí? Sí, por Así supuesto que sí. que, bueno, recordamos de que hoy estamos ya cerrando en un momentito, estamos cerrando entonces la primera evaluación, como lo habíamos dicho, Roque, el día miércoles. Sí, Hoy estamos cerrando esa primera evaluación. También estaríamos cerrando la segunda evaluación para que aquellos que no lo hicieron, aquellos que recién se van enterando, le dejamos esta como todos estas primeras clases como siempre lo hacemos, ¿no? así Así es. que José, y recordar también que cuando hacen la primera evaluación o la segunda, porque hay ahí una opción de poder salir mal, digamos, exacto, ¿sí? totalmente. Porque para obtener el certificado de aprobación del curso, tienen que tener ¿cuántas evaluaciones aprobadas? 12, 12 12, evaluaciones aprobadas. Así que, exacto. si no hiciste la primera, porque no llegaste, porque te enteraste, porque la vecina te contó, porque te mandó un WhatsApp, porque no te Exacto. puedes juntar, Claro, ¿sí? totalmente. O te enteraste por el O Facebook, te pegó en tu o vaso. te pegó en tu vaso, no te preocupes por eso, ¿sí? Ajá. Podés no hacer la primera, podés Bien. no hacer la segunda, pero ya a partir de la tercera Ah, evaluación ya tenés que totalmente. empezar a hacer, ¿sí? Así que no te Exactamente. preocupes por eso. Y con la evaluación ya estás inscrito al curso, ¿sí? Exactamente. No perdamos tiempo. Yo hablaba por teléfono el miércoles con una señora después que salimos de acá del curso que me llamó preocupada porque no encontraba el formulario de evaluación. Digo, no, señora, ahí le comenté que haciendo la primera evaluación ya quedaba automáticamente inscrito. Sí es importante volver a recalcar lo que estuvimos conversando la clase pasada, Gonzalo. El tema del nombre, el apellido y la dirección de correo electrónico que Exacto. siempre sea la misma. Por favor, porque si no después se nos arman unas galletas de que no sabemos Sí, dónde está la gente. sí, totalmente. Hoy empezamos hoy cerramos la primera y vamos a entrar a mirar un poquito, Roque, a ver cómo está eso, ¿sí? A ver cómo Exactamente. está. Mucha Bien, gente preguntando cómo se aprueba, claro. ¿sí? No vamos a decir la respuesta que lo dijiste ayer, Roque, Respuesta porque correcta. la respuesta correcta no lo vamos a decir. Pero bien, se aprueba con 7 o una calificación superior a 7. De 7 a Con, 10. con 7 a 10, totalmente. Así que Exactamente. con eso ya estaríamos aprobando a nuestras evaluaciones. Exactamente. Tenemos gente Ajá. conectada, gente de Mar del Plata que nos está mirando. Me Bien, imagino que va a saludos. estar fresco en Mar del Plata. Sí, 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 Me sí. imagino. Hoy amaneció lindo acá. Acá amaneció 11 grados, dice mi teléfono. Bien, ¿No es cierto? bien. Ayer estaba bien más frío, Roque. Ayer estaba más fresco. Ayer me tuve que emponchar bastante para venir en moto. Sí, yo ¿No? gracias a Dios estoy cerca, así que me vengo caminando nomás, pero estaba fresco, sí. Así es. Bien, tenemos gente de Mar del Plata que nos está saludando, como te Ajá. decía, gente de Pacheco, ¿sí? Gente de Neuquén, Ajá. ¿sí? Aney Argüello nos dice buenos días, profe. Estela Fagioli nos dice buen día. Gente de La Buenos Matanza que días. también nos está mirando. Desde Bolivia, Gonzalo. Mira qué bueno, mira qué bueno. Desde Bolivia, No solamente de nuestra, Julia Gabriela Castañón nos está mirando desde el sur de Bolivia, dice. un saludo grande a la gente que nos miran de otros lugares, de otros países, De ¿no? otros países, Y un saludo exactamente. grande a la gente que nos mira de nuestra querida Argentina, Totalmente. Y de querida nuestro y querido hermosa. Virasoro. Exacto, mucha gente también que nos mira aquí de Virasoro, Roque. Ah, sí. Sí, mucha gente que nos mira acá de Virasoro, Sí, mucho muchísima. frío, nos dice Maritena Arezo, que dice, mucho frío en Mar del Plata. Me Bien, imagino, bien. ¿eh? ¿Tu peluquero nos sigue mirando, Roque? No ¿Eh? sé, No. no sé, porque como no me fui a la peluquería, no sé si sigue mirando.
Sí, pues, él era un fiel seguidor de nosotros, ¿no? Era un fiel seguidor, no sé Así si que bueno, seguirá. así que perfecto, gente. Un saludo grande a toda la gente que se está conectando. Desde Uruguay, dice Ujú. Aldana González, perdón, dice, buenos días, 7 grados en Uruguay. 7 grados. 7 Mirá qué grados, bueno. sí, sí, Mirá, sí, mirá, sí. mirá. La Sí, Rioja, Siria Flores nos dice que en Chilecito también está un lindo día, ¿sí? mirá, En qué Rosario, bueno. la gente de Rosario acá en Argentina también nos está Un saludando, saludo grande. ¿sí? En Rosario tengo un amigo que vive en Rosario, que es Ujú. gendarme, así que un saludo grande a esa hermosa ciudad Rosario. Es grande, Me imagino, es, yo no la es, conozco. es grande, la verdad que es muy grande. Así que bueno, De- gente, sí, Desde Allén nos saluda Lidia del Carmen. Allén está en Río Negro. Acá mira vamos a vos. hacer un poco de geografía, Sí, ¿no? la Porque yo verdad hay que muchos lugares que sí. no Yo conozco. no, yo tampoco. Hay muchos lugares que no lo conozco. Así que bueno, un saludo grande para la gente de Allen. Allén, ¿sí? Bien, de Río Negro. Río Negro, Río Negro. exactamente. Saludo grande para la gente que nos mira desde allá. Exactamente. Un saludo Bien. grande para un amigo que tengo en Ecuador. Ah, Sí, cierto, sí, cierto, sí. que te manda café, Que me manda ¿no es café de vez en cierto? cuando me mandaba. Ahora con Bueno, esto de la pandemia se ojalá que llueva complicó. café en el campo, ¿no? Exactamente. Así dice un tema. Así dice, así que bueno. Sí, Gente, bienvenidos a todos. También quiero saludar, Roque, a sí, todos aquellos que no se pueden conectar a través del directo, a través del vivo, sí. pero sin embargo nos miran porque esto queda grabado, nos miran por diferido, por así decirlo. Claro. Así que un saludo grande para aquellas personas que nos miran, que no están, que no pueden estar presentes en el vivo, porque el otro día estábamos hablando, ¿te acordás, Roque? Sí, De que bueno, hoy por hoy ya estamos en una situación de la pandemia diferente, sí, las personas ya están saliendo a trabajar, los chicos ya sí, están volviendo a clases, sí, los docentes ya están empezando a trabajar sí. y bueno, hay tanta gente que nos dice me gustaría verlos en vivo, pero no lo puedo. Así que bueno, va un saludo grande para esas personas, para esas familias que nos miran del otro lado en forma diferida. Exactamente. Y otro saludo también, Gonza, para la gente que comparte nuestros Ah, videos y nos sí, ayuda a sí, responder las preguntas, porque a veces nosotros no exacto, llegamos. totalmente, No llegamos, totalmente. tenemos varios amigos, varios amigos virtuales, Sí, varios exacto. colegas que nos Sí, ayudan a un- compartir y que nos ayudan a responder las preguntas que muchas veces nosotros no las podemos, no llegamos a responder todas. totalmente, O ahí en el totalmente. vivo saltan y te dicen, no, esto es así, esto es así. Exacto. O Sí, sea, uno de ellos me estoy recordando ahora, Roque, por ejemplo, Félix. Félix, Eh, Nicolás Barrio también. Nicolás también, Sí, 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 exactamente. sí. Mucha gente que nos mira y que como ya es la tercera vez que nos miran, ¿no es cierto? ¿Cómo Sí. no se aburren de escucharnos, Roque? Yo no sé qué está pasando. La Algo verdad. raro está pasando. Así que bueno, gracias a esas personas que nos ayudan a contestar los mensajes. La Bien, verdad que muchísimas gracias. exactamente. Arrancamos, Roque. Y bueno, si no queda Arrancamos, otra, ¿sí? Así que bueno, comenzamos con lo que es esta la segunda segunda parte. parte de fisiología vegetal Bien, o de perfecto. cómo funcionan las plantas, ¿no es Perfecto, cierto? Gonza. Así que Bien, bueno, vamos a, como decíamos yo la semana, el miércoles, sí. es bueno hacer un repaso porque nosotros hoy vamos a estar viendo Ujú. un tema fundamental que es la cuestión de la fotosíntesis. Vamos a entrar en forma más profunda a la fotosíntesis. Así que hoy nos vamos a meter de lleno en ese proceso que hablábamos hace 2 clases atrás, que era la Exacto, fotosíntesis. exactamente. Y hablábamos y decíamos de que la fotosíntesis es el proceso que alimenta el mundo. Ujú. En la clase del miércoles nosotros hacíamos mención diciendo que había un proceso que es prácticamente lo contrario a la fotosíntesis, Ajá, que es la respiración. sí. Esto se da por medio de dos células que son células oclusivas, Ujú. que forman a lo que nosotros le llamamos los estomas. Sí, Suelen estar en no es que suelen estar, están en el en vez de la hoja. No significa que en la parte de arriba, aquí no están también, nada más pero que en el en vez es la mayor cantidad de estoma que tiene una planta. perfecto. Considerando que en vez significa la parte de abajo de Detrás, la hoja, exacto, la ¿sí? parte de Es abajo de decir, la la hoja. cara de abajo, no la cara de arriba, Exacto, exacto, ¿sí? la parte de abajo de la hoja, ¿no es Bien, cierto? perfecto. Allí nosotros vamos a encontrar la mayor cantidad de estomas Sí, que una planta puede llegar a tener. sí, Está conformada con esas
dos células oclusivas, como bien lo decíamos, Sí. que estas células cuando ellas se abren, es cuando nosotros decimos tiene el estoma está abierto y tiene el ostiolo abierto, Sí. ¿ven? Y cuando está cerrado, decimos nosotros, cuando están las dos células juntas, es Ujú. cuando el estoma está cerrado Ujú. o el estiolo está cerrado. Decíamos de que estas células son fotosintéticamente activas, también son de color verde y eso lo vamos a ver hoy, que poseen núcleo como todas las células. Como cualquier célula vegetal. Digamos, tiene Exactamente. todos los componentes de una célula vegetal. Totalmente. Decíamos de que como son fotosintéticamente activas, Ujú. poseen, y eso vamos a ver ahora, poseen mitocondrias y Ujú. poseen cloroplasto. Bien, ¿Bien? vamos. Y cloroplasto es donde se produce la fotosíntesis y la Ujú. mitocondria, perdón, es donde se produce lo que hablamos el miércoles de la respiración. Bien. Y decimos de que el estoma tiene que funcionar perfectamente bien, tiene que funcionar normalmente bien, y Ujú. esto es cuando tiene que estar abierto, tiene que estar abierto, y cuando tiene que estar cerrado, tiene que estar cerrado, por así decirlo, ¿no? Para Ujú. entenderlo. ¿Y Sí. por qué decimos esto? Porque si un estoma permanece la mayor parte del tiempo cerrado, Ujú. significa de que la planta no solamente no está respirando, no está ingresando el oxígeno para que ella pueda oxidar la glucosa, primero descomponer a la molécula de almidón, oxidar a la glucosa para obtener la energía, para llevar adelante sus funciones vitales, Ujú. sino que además también no está ingresando el dióxido de carbono, Claro, que es una molécula fundamental para que la planta produzca su propio alimento. totalmente, ¿Sí? totalmente. Así que entonces, y decíamos, Roque, de que el viento, la temperatura, la humedad relativa, que la insolación, la radiación solar, Sí. la nubosidad, bueno, hay muchos factores climáticos y hay factores propios, intrínsecos de la planta, que hace de que un estoma estuviera abierto o no. ¿Sí? Así que entonces, los estomas son parte fundamental a que funcionen bien, porque por allí cuando el estoma está abierto, la planta toma el dióxido de carbono que necesita para producir su alimento, pero también toma el oxígeno y libera agua, ¿sí? Porque transpira, o sea, hace muchas funciones mediante este órgano. Y es un sistema complejo Es que muy está. complejo, claro. Como sistema, si nosotros entendemos el concepto de sistema, vemos que todas las Ujú. partes están relacionadas entre Así sí. es. Así como hablamos de la cadena trófica, Ujú. donde está el eslabón, ¿no es cierto? Donde cada Exacto. uno de las partes de esa cadena están relacionadas entre sí y son fundamentales para que esa cadena se pueda cumplir. Claro. En el caso también del estoma o del ostiolo, Ujú. ¿sí? Está muy relacionado con todas las actividades que hace la planta y muchas veces está condicionado su actividad por factores que nosotros podemos manejar o por factores que nosotros no podemos manejar. Claro. ¿Y por qué es importante eso? Porque nosotros, conociendo esto, vamos a poder actuar de determinadas maneras ante ciertas condiciones. Claro, totalmente. Por ejemplo, nosotros acá en nuestra región, en nuestra zona, en la zona de Virasoro, por ejemplo, tenemos hoy una situación de que falta agua. Ajá. Decíamos que el ostiolo o el estoma está relacionado con el contenido de agua que tiene la planta para poder abrirse y cerrarse. Exacto. Si hay un déficit de agua, es decir, que no tenemos agua, nuestro estoma en general va a estar cerrado. Exacto. Va a permanecer mayor tiempo durante todo el día Cerrado. cerrado. Entonces, ¿qué nos va a estar indicando eso? Que la planta no va a poder hacer una buena respiración, Claro. que no va a poder hacer una buena fotosíntesis, y Tal ahí cual. se pueden llegar a desencadenar un montón de otras situaciones, ¿sí? Exacto. Que complican la vida de la planta, digamos. Totalmente. Y entonces allí donde nosotros, la pucha, si tenemos seca, nos acordamos de la clase que hablamos de los estomas, que la humedad y eso, entonces vamos a tomar decisiones Así es. para poder intervenir en situaciones así como. Así es. Y ¿Mm? eso lo que vos decís tiene mucha relación con lo que vamos a ver hoy, Roque, que es la cuestión de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Exactamente. Entonces, una planta que no está funcionando bien
ella va a atrasar su crecimiento y posteriormente atrasará sus etapas de desarrollo. Bien, ¿Sí? Así bien. que bueno, también como decíamos, en la clase del miércoles hablábamos de los tejidos de conducción, Exactamente. xilema solamente en forma ascendente, Sí, el floema que va en prácticamente todos los sentidos, sí, que el xilema actúa por lo que le llamamos la teoría coheso-tenso adhesión, exactamente. ¿sí? La cohesión entre las moléculas, Ujú, la tensión que tiene que vencer por capilaridad a la fuerza de gravedad y a la adhesión que se genera de esas moléculas a las paredes de los tubos clivosos del propio xilema, ¿no? exactamente. Y que en el caso del floema se suele dar más bien por ósmosis, por difusión o por transporte Exactamente. a la savia bruta, ¿no? Exactamente. Y que el agua es el vehículo, es el medio por el cual transporta a todas estas sustancias la cual la planta necesita. Y que el estómago, me acuerdo que hablábamos del Ajá. estómago, del estómago, yo estoy pensando que tengo hambre seguramente, del estómago, que el estómago, perdón, es el que hace el efecto de succión, ¿no es Exacto, cierto? totalmente. Cuando se abre y se cierra hace como un diafragma, entonces Claro, fíjense la importancia que sí, tiene una célula tan chiquitita y claro. que nosotros no No la la vemos vemos, a no la simple vista, vemos. necesitamos un microscopio Claro, y la importancia que tiene a la hora de sí, succionar, digamos, sí, para porque, hacer el transporte de nutrientes. porque es por allí donde entra el dióxido de carbono, Sí, libera agua, sí. entra oxígeno, libera dióxido de carbono, libera oxígeno. Ocurren muchas funciones a través del estómago, ¿sí? Exactamente. O sea, hubiese sido diferente si por medio de otras células u otro organismo se Sí, produciría la fotosíntesis, por otro la respiración y por otro la transpiración, totalmente. pero no es así. No es. Así que bien, ahí es donde debemos ir entendiendo algunos procesos que pueden llegar a ocurrir dentro de nuestra huerta y Ujú, debemos estar con los ojitos bastante abiertos ujú. e interpretar qué es lo que ocurre con nuestras plantas, Por eso yo ¿no? decía en la primera clase, nosotros acá vamos a transformarnos, perdón, en investigadores. Claro, Vamos a claro. empezar a investigar qué está pasando con nuestra planta y vamos a tener que empezar a asociar eso Ujú, con las actividades que nosotros vamos haciendo, con las condiciones climáticas que vamos teniendo. Tenemos que empezar a entender el sistema, claro, a claro. relacionar todas las cosas. Exactamente. También Bien, hablábamos sobre el fotoperíodo y sí, hablábamos sobre el fototropismo, ¿no? exactamente. Como para ir cerrando un poquito este tema, decíamos Sí, que el fototropismo se ujú, da a la atracción hacia la luz del sol, sí, que tiene exactamente. la parte aérea de las plantas. Sí, Y geotropismo es la atracción hacia el centro de gravedad de la Tierra ujú, que se genera a través de las raíces de las plantas. exactamente. Si nosotros nos referimos al fototropismo, Ujú, decimos de que la parte aérea tiene un fototropismo positivo, exactamente. pero las raíces tienen un fototropismo negativo. Viceversa, si hablamos de las raíces, decimos que tiene un geotropismo positivo, pero un fototropismo negativo. ¿Bien? Exactamente, Y así esto es. se da porque hay sombra hacia un lado de la planta, Ujú, a la cual genera una hormona, que hoy vamos a estar hablando sobre hormonas, sí, se genera una hormona que hace un alargamiento de células. Entonces las plantas se van inclinando hacia el sol. Tengámoslos en cuenta, sobre todo cuando hacemos una huerta en un lugar que no agarra mucho sol. que no tiene muchas Cuando, horas de luz. exacto, a la gente que suele hacer debajo de un árbol, la gente que suele hacer en un balcón, que suele hacer en alguna terraza, donde no le agarra una cierta cantidad de luz de sol, Ujú, van a empezar a ver esos efectos en sus plantas. Y por último hablábamos sobre el fotoperiodo y bien, decíamos que las plantas obedecen a la sumatoria, a la acumulación de horas que no hay luz del sol. bien. Entonces le llamábamos plantas a días cortos a Ujú, aquellas que tenían mayor cantidad de horas de noche, claro, ¿no? Que faltaba la luz del sol. Y exactamente. hablábamos de plantas de días largos a Sí, aquellas que respondían a los días donde las noches son más cortas. ¿Bien? Y esto hace de que las plantas respondan a estas sumatorias de horas y nosotros o nos permite a nosotros clasificarlas y armar nuestros calendarios de siembra.
y decimos, bueno, ¿cuáles son las que vamos a poder hacer en otoño-invierno? ¿Cuáles son las que vamos a poder hacerlo en primavera-verano? ¿Y cuáles son las que vamos a poder hacerlo durante todo el año? Si bien las de todo el año, como por ejemplo la lechuga, nosotros vemos de que lechuga dice todo el año, pero como especie se puede hacer todo el año. Pero hay variedades específicas para cada una de las temporadas. Claro. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? sí, sí. O sea, nosotros cuando hablamos de lechuga, hablamos de que en la especie lechuga se puede hacer durante todo el año. Pero dentro de la especie de lechuga tenemos variedades que se van a poder hacer, como por ejemplo, la Gran Rapid se hace en primavera-verano porque ella es de un crecimiento rápido, Sí. pero sin embargo la mantecosa o la lechuga repollada, Sí. que esas son más bien de crecimiento más lento, y ellas nosotros lo vamos a poder sembrar en esta época y tranquilamente lo vamos a poder estar cumpliendo todo su ciclo de vida. En esta ¿Sí? época estamos hablando de otoño-invierno. Otoño-invierno. Acá en el hemisferio sur. Totalmente, totalmente. Así que Bien. bueno, eso es haciendo un repaso, ¿no? Perfecto. Entrando a lo que es el día de hoy, y nosotros Bien. hablamos sobre crecimiento y desarrollo. Bien. Perfecto. Entendamos como que crecimiento, el desarrollo, Sí. es un cambio de etapa irreversible. Bien. ¿Sí? Es un cambio de etapa irreversible que se da en los vegetales desde el momento de la germinación hasta la senescencia, hasta la muerte del vegetal. Y van a ir ocurriendo diferentes etapas de desarrollo. Bien. Te tiro un ejemplo. Cuando una semilla germina, Sí. cuando empieza a salir la radícula, lo primero que sale de una semilla es la raíz principal. Sí. Es lo primero que sale, ¿no es cierto? Exactamente. Esa es una etapa de desarrollo. ¿Y por qué decimos que es una etapa irreversible? Porque la radícula no es que sale para afuera y dice, uy, no, está muy frío, ¿sabe qué? Me voy a ir para adentro nomás y voy a esperar una semana más, no sea cosa de que mejore el clima. No, una vez que salió, salió, ¿sí? O cuando empieza a aparecer los primeros primordios florales, cuando empieza a aparecer los pimpollos, que nosotros le llamamos. Cuando empezaron a aparecer los pimpollos, la planta después identifica de que no, puede llegar a venir alguna helada tardía, no sabe que vamos a volver para atrás. No, eso no ocurre. Bien. Entonces, desarrollo es una etapa irreversible que se da dentro de los vegetales. Entonces ¿Bien? no se puede volver a su estado original. Exactamente. Una vez que, por ejemplo, tomando el ejemplo de la semilla, una vez que la semilla que es sembrada tiene las condiciones ambientales para poder empezar a germinar, germina, cambia su forma, porque deja de ser una semilla y se transforma en una planta. Así es. Cambia su forma y se produjo un desarrollo. Exactamente, exactamente. Es el ejemplo más claro. Es el ejemplo más claro, es cuando nosotros notamos cambios de etapas. Bien. ¿Sí? Cambios de etapa. Bien, eso es el desarrollo, Bien. es ese momento de cambio de etapa. Bien. Ahora, sin embargo, el crecimiento, Roque, es el aumento también irreversible de las células de las plantas. O sea que va a ser un aumento irreversible de dimensión, de crecimiento. Y esto puede llegar a ocurrir por un alargamiento o puede llegar a ocurrir por una multiplicación de células. ¿Me explico? Sí. Entonces, entre medio de etapas de desarrollo, nosotros vamos a tener etapas de crecimiento. Bien. ¿Sí? Es decir, que las dos etapas van juntas. Van de la mano. Exactamente. Diría, ¿no? Ocurrió una etapa de desarrollo, por ejemplo, germinó la semilla y empieza a ocurrir una etapa de crecimiento. Nuestra plantita empieza a crecer. Exacto. Hasta que llega un momento. Hasta que llega un momento como por ejemplo se da la etapa de floración. Claro. ¿Sí? Dependiendo del tipo de vegetal, ¿no? Se da la etapa de floración. Es una etapa de desarrollo. Bien. Y ahí empieza una etapa de crecimiento. Las flores empiezan a agrandarse, a alargarse, empiezan a ser más vistosas. Es una etapa de crecimiento. Bien. Hasta que llega una etapa de desarrollo, por ejemplo, la fecundación. Claro. ¿Sí?
Y así es como nosotros vamos denotando etapas de desarrollo y etapas de crecimiento. Ambas son etapas irreversibles, Exactamente. ¿sí? Irreversible de la etapa de desarrollo, irreversible de la etapa de crecimiento. En el crecimiento es el alargamiento o la multiplicación de células, Bien, perfecto. ¿sí? Vamos, Creo que se va entendiendo, ¿no es cierto? vamos hasta ahí. Se va entendiendo. A ver, como para ir viendo esto un poquito dentro Sí, de un ciclo de un vegetal, y bien. aquí lo pusimos como un ejemplo a la frutilla, Ajá, ¿no? sí. En algunos por ahí, dependiendo de las series que miran, ya le llaman fresas. Ah, fresas. Está bien. Ajá, sí, me dice la sobrina de mi señora, la sobrina de Priscila, me dice, tío, a mí me gustan las fresas. Ah, bien. Sí, así que bueno, ahí cada uno lo interpreta como quiere, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, como esto es un ciclo, Roque, Sí. como cuando nosotros hablábamos de la cadena trófica, la cadena alimentaria, o muchas veces cuando hablo del ciclo hidrológico, del ciclo del agua, o Ujú. ciclo de los nutrientes, ciclos de nitrógeno, de carbono. Al ser un ciclo es muy difícil de interpretar o definir cuál es el punto de partida. Claro, el huevo y la gallina. Claro, totalmente. El huevo o la gallina, ¿no es cierto? Porque al ser un ciclo, vos tranquilamente podés arrancar, si querés, desde la floración para Ujú. poder explicarlo, o desde la germinación para poder explicarlo, o Sí, desde la fructificación para poder explicarlo. Porque al ser un ciclo, vos siempre vas a llegar al mismo punto. exactamente. ¿Bien? Así que entonces, aquí vamos a arrancar, por ejemplo, desde la siembra. Bien. ¿Sí? Allí la siembra nosotros identificamos como una etapa de desarrollo. ¿Por qué? Porque mediante la siembra y al tomar humedad las semillas y tomar contacto con el suelo y a tomar esos minerales que necesitan, Ujú. se produjo otra etapa que es de desarrollo. Y ahí, cuando nosotros hacemos la siembra, justamente la semilla deja de ser semilla y Exacto. se transforma en una planta. Exactamente. Claro, ¿Sí? ella dejó de ser semilla que nosotros la hemos tomado de adentro del fruto. ¿Sí? Después veremos en algún momento cuando hablamos de cosecha, Sí. podemos hablar de diferentes tipos de frutos, frutos que son carnosos, frutos que son secos, cómo se disponen las semillas, frutos que son dehiscentes, frutos que no son dehiscentes. Bueno, hay diferentes tipos de frutos, pero de adentro de los frutos es donde nosotros tomamos las semillas Exactamente. y deja de ser semilla cuando nosotros la sembramos, porque a partir Exactamente. de allí empiezan a hacer una nueva planta. Exactamente. ¿Bien? Entonces esa es una etapa que es de desarrollo que lo De desarrollo. identificamos. Exactamente. Cuando ellas se hincharon las semillas, por eso hay que tener mucho cuidado en el lugar donde nosotros la vamos a guardar a nuestra semilla, porque si nosotros no la guardamos en un lugar seco y la ponemos en un lugar húmedo y las semillas van tomando humedad y condiciones, Ujú. ellas las interpretan como que es un momento de germinar. Bien, Totalmente. si la dejamos en un lugar oscuro, ellas van a interpretarlo como que es momento de germinar y ahí ya no va a volver atrás su etapa. Así que entonces, esa es una etapa también, la etapa de germinación. Cuando ellas germinaron, como decíamos hace un momentito atrás, Ujú. una vez que la radícula salió para afuera, un momento en que la semilla se engrosó porque tomó humedad y la radícula salió para afuera, ya no hay vuelta Ya atrás, no vuelve. ya no vuelve para atrás. Entonces, ahí estamos hablando sobre las etapas de desarrollo. Bien, la planta comienza a crecer, Roque. Exactamente. La planta comienza a crecer, a alargarse las células, comienzan a multiplicarse las células. Nosotros vemos de que los cotiledones, dependiendo de qué tipo de vegetal es, podemos llegar a ver que sale una hojita sola, luego podemos ver de que empiezan a salir varias hojitas, Ujú. se clasifican en función del tipo de vegetal, o monocotiledonia o dicotiledonia. Bueno, es un poquito más complejo. ¿A qué voy? Que cuando llega un momento, este cotiledón, esta primera hojita que Sí. estaba presente dentro de la semilla, cuando ella empezó a crecer, a crecer, a multiplicar sus células y a alargarse células, llega a una nueva etapa de desarrollo que es plántula. ¿Y Sí. cuando nosotros la identificamos como plántula? Cuando empieza a aparecer la primera hoja verdadera.
Claro que en el caso, mientras vos hablabas, me estaba acordando del germinador, el Claro, famoso germinador de cuarto grado, por lo menos a mí me exacto. tocó en cuarto grado Sí, sí, hacerlo. sí, sí, como Este, por ahí en un momento lo dije, siempre supe de que me iba a ir mal en la vida cuando no funcionó mi germinador. que cuando vos decías, y ahí se nota bien, ¿no es cierto?, la etapa de cuando la semilla se embebe, digamos que Ajá. en el caso del poroto, la O sea, semilla se empieza a hinchar, queda más sí, gordita, sí, ¿no es cierto?, sí. se Ah, empieza a o hinchar. sea, a ver, te corto un poquito. A ver, las personas que nos miran, Roque, y que en algún momento hicieron poroto, Sí, viste que cuando vos lo pones el poroto en remojo un día para el sí, otro, lo llenás la olla con agua y cuando lo vas a ir a poner a hervir el poroto, viste que como que no hay agua adentro de la olla. exactamente. ¿Dónde fue toda esa agua? No es que se evaporó, ingresó adentro de la semilla. Bueno, ahí justamente eso se llama imbibición. Exacto. ¿Sí? La semilla, perdón, Ujú. se embebe, se Exacto. toma todo el agua, digamos. Todo se nutre, ¿no? De Se agua. nutre de agua. Bueno, ahí se desencadenan un montón de procesos Exacto. fisiológicos para que la semilla, que deja de ser semilla, empiece a emitir la Exacto. radícula, ¿sí? Así Y la es. parte aérea. Exacto. Que en el caso del poroto, digamos, se nota bien que cuando empieza a salir en la parte Ujú. aérea, hay como dos hojitas que son como unas orejitas que están al costado. Tal Y cual. después aparece otra hoja que es de forma diferente. Exactamente. Esas dos orejitas que están al costado, que después caen, Sí. ¿sí? Esas dos orejitas son lo que vos decías hoy, Dicotiledonea. Dicotiledonea. dicotiledonia, Claro. exactamente. Eh, y si vamos al caso del maíz, Sí, sale una hojita sola. sale solo una ¿No es hojita, cierto? Y es exactamente. por esto que nosotros le llamamos también a esos tipos de vegetales monocotiledóneos. Claro. Y en el caso del poroto, volviendo al ejemplo, Ajá. la primera hoja verdadera que Exacto. sale tiene una forma totalmente Diferente. distinta a los cotiledones. Ujú. Los cotiledones están ahí un tiempo, cumple su función, Así los es. primeros estadios de la plántula y después se caen. Totalmente. ¿Mm? Y es allí donde nosotros vemos que nuestro vegetal cumplió su primera etapa de desarrollo, porque pasó de ser semilla Claro. a ser plántula. Y Exactamente. una vez que es plántula, empieza la etapa de crecimiento. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque la planta empieza a producir células, Ujú. se empieza a alargar, ¿sí? Así es. Hasta que llega a otra etapa. Totalmente bien. ¿Sí? Y ahí debemos identificar o debemos interpretar, Roque, de que esta no va a ser la única hojita, esa hoja verdadera que se Sí. diferenció de los cotiledones, Ujú. que al aparecer nuevas hojas en nuestra Sí, planta, no son nuevas etapas de desarrollo, no, bien, sigue siendo la misma etapa de crecimiento. exactamente. Tiene esa hojita verdadera, que ahí nosotros la Sí, identificamos como plántula, y sí, luego empieza a aparecer a través de yemas nuevas hojas, nuevas hojas, nuevas hojas. Encontramos de que nuestra planta de poroto tiene muchas hojas, ujú, no deja de ser la etapa de crecimiento. ¿Por qué? exactamente. Porque estamos hablando de que células se alargan y células se multiplican. Y ninguna de las dos vuelve atrás, Y porque no es que ninguna de la las dos planta vuelve dice, atrás. ah, no, pará, empezó a hacer Sí, pues, frío, me no. vuelvo para atrás, me voy a Me, tapar otra vez. me voy de vuelta Me voy de vuelta, adentro de la no. semilla. No, 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 no. no, no. Ambas son etapas irreversibles. Y volviendo al Y caso de la sí, frutilla, ¿no es cierto, Gonzalo? sí. Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, en el segundo eslabón, digamos, Ajá, o en el segundo punto, dice brotación. sí. Ahí se nota, digamos, que la planta empieza, como dice la palabra, a brotar, a crecer, Exacto. O sea, ¿sí? es una nueva etapa de desarrollo porque nosotros empezamos a ver de que del tallo, de los meristemas basales Sí, de nuestra planta, empiezan a emerger nuevos brotos, ¿sí? Nuevos sí, brotos. Hemos puesto aquí, por ejemplo, el caso de la frutilla, pero esto también se da en el caso del tomate, sí, a lo cual nosotros esta etapa la tenemos que ir reduciendo a nuestra plantita de tomate sí, para que ella no pierda fuerza. claro, ¿Sí? Y es una de exactamente. las labores culturales que vamos a ver, que es realizar el desbrote en una planta de tomate, en una planta de morrón, Exactamente, ¿no? exactamente. Y en el caso de la frutilla, por ejemplo, que tiene la capacidad de Sí, producir otros plantines, digamos, otros hijos, exacto, nosotros podemos inclusive en esta etapa aprovechar para reproducir nuestra exacto, frutilla. Pero que es totalmente. otro tema distinto que lo vamos a Es estar tocando diferente, más adelante. tal cual, tal cual. Así que esta la identificamos como una nueva etapa Claro, de desarrollo que es la brotación. exactamente. Seguimos. Bien, Tenemos ya una planta adulta, que sí, esta sigue siendo otra etapa de desarrollo. ¿Y cuándo llega esta etapa adulta?
es cuando la planta ya no crece más. La planta ya no llega más ya no hay más alargamiento y acá nosotros la identificamos como llega a su fin la etapa vegetativa. Bien. ¿Sí? Y Vegetativa con... diferenciamos en dos partes. Bien, Etapa vegetativa por un lado y etapa reproductiva por otro lado. claro. Que en la etapa vegetativa, ¿qué es lo que hizo la planta? Fue creciendo y acumulando la suficiente cantidad de reservas, ¿sí? Exacto. Haciendo fotosíntesis, guardándose la comida en la raíz o en el tallo. Eso. ¿Para qué? Para que después, cuando llegue la etapa reproductiva, tenga la suficiente reserva como para empezar a producir flores, frutos Bien. y semillas. Y semillas. ¿Sí? Totalmente. Entonces, toda esa sustancia de reserva que la planta tuvo que ir acumulando, se dio en la etapa vegetativa. Aquí es donde es importante a que las plantas estén sanas, que las hojas estén activas, que puedan recibir la mayor cantidad de luz posible, que no les falte agua, ¿bien? ¿Por qué? Porque es la etapa importante donde la planta realiza fotosíntesis. No significa que luego no seguirá haciendo fotosíntesis, sigue haciendo. Pero acá esta etapa son fundamentales para que la planta pueda llegar a tener la mayor cantidad de descendencia posible. Exactamente. ¿Sí? Seguimos un poco más, Roque. Seguimos. Bien, de aquí nosotros pasamos a una nueva etapa de desarrollo que es la etapa de floración. Que era lo que vos decías hoy, la etapa reproductiva. Exactamente. ¿Cierto? Porque acá la planta dice, bueno, yo tengo que asegurar mi descendencia. ¿Cómo aseguro mi descendencia? Una forma es a través de las semillas. Para que haya semilla tiene que haber antes frutos y antes tiene que haber flores. Totalmente, totalmente. Así que entonces aquí la identificamos con una nueva etapa de desarrollo que es la etapa de la floración. Seguimos con otra etapa más que es la fructificación. Exactamente. Luego de la floración hay una fecundación entre el óvulo y los que sale de la antera, el polen. El polen, bien, gracias. Entonces allí hay una fecundación. Pasamos a una nueva etapa que es la etapa de fructificación, ¿sí? Avanzamos, tenemos una etapa donde ya vemos a los frutos maduros, ¿sí? Porque los frutos, cuando empieza la etapa de fructificación, Roque, es cuando los pétalos entran a caer. En la flor quedan solamente los sépalos, son esa partecita verde que vemos, por ejemplo, aquí en esta imagen la vemos bien, en el caso de la lechuga, de la frutilla. ¿Viste como esas hojitas verdes que tiene detrás de la frutilla? Bueno, ahí están presentes los sépalos, ¿sí? Cayeron los pétalos, entendiendo, Roque, también que si bien en el caso de la frutilla no es un fruto solo, sino que es una infrutescencia. Hay muchos frutos dentro de un fruto solo. Bien. Esa es la idea, así como en el caso del higo, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Son muchos frutos dentro de un fruto solo. Y eso verde que vemos allí es el sépalo, ¿sí? Los pistilos de protección que tiene nuestras flores. Y la fruta es chiquitita, 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 de color verde. Sí. Y ahí ella empieza a crecer, empiezan a alargarse las células, a multiplicarse, va cambiando su tonicidad, va cambiando su color, va cambiando el color hasta que llega a un punto donde el fruto está completamente maduro. ¿Sí? Ahí es donde nosotros, y lo vamos a ir tocando este punto cuando hablamos de cosecha de nuestros frutos, identificamos varios tipos de maduración, ¿bien? Maduración comercial, maduración fisiológica, los identificamos a esos momentos, así que entonces nosotros aquí tenemos el fruto ya maduro, luego de eso nosotros vamos a ir sacando las semillas y volvemos nuevamente a la siembra. Todo este ciclo se da en todas las plantas. Exacto. ¿Sí? Exactamente. Todas las plantas. Todas las plantas ocurre este ciclo. Todas las plantas. Y nosotros con este ciclo podemos determinar un montón de cosas. Exacto. ¿Sí? Podemos determinar la siembra, podemos determinar en qué momento, por ejemplo, si está creciendo
me imagino una lechuga, si nuestra planta de lechuga está creciendo, ¿en qué Ujú. momento podemos cosechar? Tal cual. Podemos determinar, no, esta planta de lechuga está hermosa, vamos a dejarle que pase otra etapa más porque queremos juntar la semilla, Por eso sí, 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 ¿sí? sí, Juntamos la semilla y sí. volvemos otra vez a resembrar, digamos. Todo este ciclo es importante para poder entender bien Así cómo es. funcionan las plantas, Exactamente. ¿sí? E identificarlos bien dentro de aquellos vegetales que nosotros cultivamos en nuestra huerta y cuál es su ciclo de vida que tiene, ¿no? Exactamente, Porque si bien todas estas etapas ocurren dentro de los vegetales, algunos llevan más tiempo, otros menos tiempo. exactamente, Ejemplo, la lechuga lleva 60, 70, 80, hasta 90 días dependiendo de la variedad. sí, Sin embargo, en lo que es una planta de tomate podemos llegar hasta cerca de los 130 días. sí, Una planta de repollo podemos llegar hasta cerca de los 190 días, hablando de todo un ciclo completo, ¿no? sí, Así que entonces lo tenemos que ir ajustando en función de el vegetal que nosotros estamos cultivando. ¿Bien? totalmente. Esto es referido, Roque, a crecimiento y desarrollo, o Bien, desarrollo y crecimiento. Da igual, el dale. orden de los factores no altera el producto. Así dice la ¿Bien? multiplicación. Así dice, ¿no es cierto? Bien, Bien, tenemos, Roque, hablando de esto de desarrollo y de crecimiento, hablamos un poquitito sobre el tema de los meristemas, ujú, ¿sí? bien, Que son células ujú, que permiten que se dé ese crecimiento y ese desarrollo adentro de las plantas. bien. Existen meristemas apicales Ajá, que están presentes en todos los vegetales sí, y también algunos de ellos poseen un meristema basal, ujú, ¿sí? Son aquellos meristemas secundarios, son células que se da una diferenciación y permite el crecimiento, y aquí es donde nosotros podemos identificarlo, por ejemplo, a la selga dentro de nuestra huerta. ujú, Viste que lo cortamos y vuelve a brotar, sí. ¿sí? Y nosotros podemos llegar a hacer hasta 2 o 3 cosechas. Pasa lo mismo con la cebollita de La verdeo, con el cebollita de verdeo, perejil, totalmente, ¿viste? Entonces, totalmente. aquello que permite crecer y que nosotros podamos ir haciendo 1, 2 o 3 cortes. Eso es gracias a los meristemas Exactamente, apicales, exactamente. O sea, no, los bien, meristemas basales. basales, perdón. Basales. Los meristemas apicales son aquellos que se encuentran más bien en la punta, Ujú, en ¿sí? el ápice. En el ápice, Ujú, exactamente. Y esto nosotros vamos a tratar de inducirlos a que ocurra como por ejemplo en la planta de tomate. claro, Y vamos a evitar que ocurra en la planta de tomate el del meristema apical, que son aquellos que dan la brotación del tomate. bien, Y lo vamos a ir cortando. Y buscamos de que se produzca, y ahora vamos a entrar a las hormonas, una hormona que es la que provoca que el meristema apical sea el que esté funcionando siempre, ¿sí? claro, Que es una auxina, bien, ¿bien? Que esto, perdón, se me estaba yendo el nombre, se llama la dominancia apical, bien, ¿bien? Así que bueno, esto es hablando un poquito sobre el tema de cuáles son las células que intervienen allí adentro para que ocurra ese desarrollo y por qué algunas plantas brotan y nosotros dejamos que broten. También me voy acordando de lo que es la achicoria, que nosotros le claro. hacemos 2, 3, 5 cortes, ¿no es cierto? El ajo puerro, bueno, varias dentro de las liliáceas son un montón, Son un ¿no? montón, Son un montón. exactamente. Hormonas, Roque. Ajá, Así como nosotros, los seres humanos, también los animalitos, las plantas poseen hormonas, a lo sí, cual se los llaman también fitohormonas. ¿Sí? sí, Las hormonas, como para entender, son sustancias que se sintetizan en un lugar sí, y actúan en otro lugar. ¿Sí? bien, perfecto. Bien, ¿se va entendiendo? Aquel que en algún momento de la escuela ha estudiado los sistemas del cuerpo humano, Ujú, ha leído y estudiado algo del sistema endocrino del ser humano, se recordará de que las hormonas en nosotros existen órganos como por ejemplo la tiroides, como por ejemplo también el hipotálamo o la claro, hipófisis. Tenemos las hormonas que son generadas a través de órganos sexuales, ¿no es sí, cierto? Y estas hormonas son producidas en un lugar
y actúan en un lugar diferente. Ocurre lo mismo dentro de los vegetales. Bien. Y estas hormonas muchas veces son responsables de cambios en las Exacto, plantas. Así exacto. como son responsables en cambios nuestros, digamos, Claro. desde un chiquito que empieza a pasar a la etapa Ujú. adolescente, ¿no es cierto? Empieza a cambiar Así la es. forma de hablar, la forma de caminar, todo ese tipo de cuestiones. Ujú, ¿Sí? Lo ujú. mismo pasa con las plantas. Exacto, exacto. Esas hormonas son responsables de justamente lo que hablábamos hoy, de esos cambios en el desarrollo. Totalmente. Van cambiando etapas. Exactamente. Y Sí, algunas de ellas actúan también dentro del crecimiento. bien, O sea que hay hormonas de crecimiento, de alargamiento de células, bien, ¿sí? perfecto. Así que, y otra cosita más, Roque. Las hormonas actúan a muy baja concentración. Así que necesitamos poquita cantidad de hormonas. Poquito, poquito. Ahí es donde nosotros muchas veces, porque se encuentra en el mercado que encontramos hormonas de crecimiento, hormonas de enraizamiento, Ujú, diferentes tipos de hormonas, hasta sí, inclusive la gran mayoría de los herbicidas son hormonas vegetales a los cuales son sintetizadas y son utilizadas para usos agronómicos. Y como nosotros queremos de que actúe ya y de forma rápida, vamos a ponerlo, porque se dice 3 litros por hectárea, le vamos a poner 5, ¿sí? Porque pues yo quiero que ya actúe. Bueno, ahí es donde nosotros generamos o hacemos lo contrario de lo que estamos aprendiendo aquí. bien. Volvemos a lo que es nuestra huerta, Roque. Yo me voy allá y quiero hacer algunas estacas. No sé, ahora, por ejemplo, yo estoy por entrar a podar el higo en mi casa, ¿no? Y después quiero hacer estacas del higo o una rosa. La señora que nos está mirando y quiere hacer estacas de una rosa. Sí, Y va y se compra una hormona de enraizamiento. Y como quiere, no, yo voy a ponerle mucho porque quiero que largan muchas raíces. Error. No es así como funciona. Es al contrario, donde nosotros debemos colocarlo, pero debemos leer bien lo que dice en el prospecto, leemos bien lo que dice la etiqueta del ujú, producto y cumplimos con lo que dice allí, sobre todo cuando estamos utilizando hormonas, fitohormonas, porque son aquellas que actúan a muy baja concentración. ¿Se exactamente. entendió? Si ¿No? se sube la concentración, pasan a ser tóxicas Exacto, para las plantas. exacto, totalmente. Y muchas veces no actúan como nosotros queremos porque terminan inhibiendo procesos. Sí, ¿Sí? Así que esto es como para tenerlo en cuenta. bien, Cuando nosotros clasificamos hormonas, Roque, sí, decimos de que las hormonas regulan crecimientos dentro de la planta. sí, ¿Sí? bien. Regulan crecimiento. Entonces, de aquí, ¿qué tenemos? Hormonas que promueven algunos crecimientos y algunos desarrollos dentro de la etapa vegetal, Ajá, hormonas que promueven, que son hormonas promotoras, y ajá, hormonas que inhiben, ajá, ¿sí? bien, Entonces, perfecto. hay que identificarlas, porque Bien, muchas veces, como en el caso del perejil, sí, que lleva un tiempo hasta que nosotros podamos llegar a lograr de que nuestro perejil germine, y en muchas de las situaciones se están actuando hormonas de inhibición. No es porque nosotros la sembramos muy profundo, no es porque no la estamos regando, no es porque no hemos incorporado materia orgánica, es porque hay hormonas que están hay actuando. sustancias que están ahí en la semilla, en el caso de un perejil, ¿no es Exacto. cierto? En el caso de un tomate también creo que El pasa lo tomate ocurre mismo. lo mismo, hay que lavarlo bien a la Hay semilla. sustancias allí que, ¿qué pasa? La misma planta la produce, ¿no es cierto? La produce Exacto. en otro lado, se vienen a las semillas y justamente, ¿qué es lo que hacen? Inhiben o retardan la germinación, Totalmente, ¿sí? totalmente. Entonces, por eso, cuando sacamos semillas de tomate o semillas de morrón y lo queremos cultivar en nuestra huerta, lo que hacemos es colocarlo en un coladorcito, Sí, esos que son de tela. sí, Vamos a dejarlo en agua corriendo, agua corriente. Vamos a lavarlo bien, a enjuagarlo bien. Vamos a colocarlo sobre un papel secante y lo dejamos que se seque. bien. Si nosotros la lavamos bien a la semilla, nosotros estamos eliminando parte de esas hormonas que Que están son, inhibiendo. que son ¿Que inhibidoras esas ahí, hormonas dónde estaban? Dentro del fruto. claro.
¿Por qué? Porque están evitando de que esa semilla germine dentro del fruto. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros estaríamos haciendo, es eliminando parte de estas hormonas que son de inhibición. Cuando Bien. hablamos de hormonas promotoras, Roque, Sí. tenemos varias de ellas, Sí. donde se clasifican también en función de las semejanzas que van teniendo en las moléculas de las Sí. hormonas. Y hasta inclusive dónde actúan, porque hay Exacto. algunas que actúan en el crecimiento vegetal, hay otras que actúan en el crecimiento del fruto, Totalmente. algunas actúan solamente en división celular, otras actúan en la maduración de la fruta, Claro, claro, y otras en la floración, ¿no es otras en la cierto? floración. Y muchas veces actúan varias hormonas sobre Sí, una misma etapa o sobre un mismo o desarrollo o crecimiento, Roque. claro, Entonces, aquí de las promotoras podemos llegar a mencionar, por ejemplo, las auxinas, sí, ¿sí? Las gibberelinas, las sí, citocinas, el etileno. bien, ¿Bien? bien, Como algunas de las hormonas promotoras. Cada una de ellas se identifica como que generan ciertos efectos, exactamente, pero sin embargo, muchas veces es difícil de identificar esto es por el ácido indolacético, ¿sí? imposible, Es muy difícil, ¿por qué? Porque a veces ciertos factores son inducidos por más de una hormona. Y claro, aquí es lo que provoca de que nosotros se nos complique mucho decir, esto es consecuencia del etileno, esto es consecuencia de una gibberelina, por ejemplo, ¿sí? Así que entonces, ahora un poquito más adelante, y este material lo vamos a dejar nosotros en nuestra página de aquí de Facebook, ajá, y hay una cierta clasificación como para poder interpretar a grosso modo en función de qué tipo de hormona es y cuál es el efecto que pueda llegar a estar ocurriendo, ¿no es cierto? Y exactamente, cuando hablamos nosotros de inhibidores, Roque, nosotros hablamos de aquellas que inhiben un proceso o sí, aquellas que retrasan un proceso. lo que hablábamos hoy, por Lo- ejemplo, del tomate, Exactamente, exactamente, ¿sí? Entonces, hay algunas hormonas que inhiben y hay algunas hormonas que retrasan nada más, bien, ¿sí? Así que bien, identificándolas un poquitito, dentro de las que inhiben podemos llegar a encontrar a la hormona ABA, ujú, ¿sí? Que es el ácido abscísico. el ácido abscísico, que es el Exactamente. responsable, por ejemplo, de la caída de las hojas. Claro, claro, Vieron que ahora totalmente. en el otoño, por lo menos acá en nuestro hemisferio, las Ajá, plantas empiezan a largar las hojas, sí, las sí. que son, ¿cómo que se llama? Que no son perennes, sino que son Caducifolias. caducifolias. Exacto. Gracias. Las caducifolias empiezan a largar las hojas. Bueno, Ajá. ¿por qué largan las hojas? Porque justamente empieza a aparecer el ácido abscísico. Exactamente, totalmente. Así que entonces aquí nosotros podemos llegar a identificar de que las hormonas, y después dice otros porque hay varias otras hormonas también Ujú. que provocan la inhibición, pero Roque, estas que estamos nombrando nosotros aquí, auxinas, gibberelinas, Citos- no, Citocininas. no, citocinina es del, eh, sí, perdón, citocinina. Sí. Yo pasa que estaba pensando en la cadena del ADN, me perdí completamente. Te cambiaste de chip Me así. cambié de chip completamente. Así que, bien. Auxina, Eh, giberelina y citocinina están. Citocinina y el etileno, Sí, más el ácido abscísico, la hemos nombrado a estas porque son de síntesis natural. sí. Sí. Es Cuando decir, que hablamos, la planta elabora estas hormonas. exacto. No Y quiere decir que nosotros nos vayamos a conseguir, digamos, en el mercado hormonas. otras hormonas que ya son más de síntesis en un laboratorio, Ujú. ¿sí? Siguen Bien, siendo hormonas, fitohormonas porque actúan en los vegetales, pero son otra clasificación de hormonas, ¿bien? exactamente. Bien. En este cuadro, Roque, es lo que yo le decía hace un momento. Aquí podemos llegar a identificar cuál es la hormona y qué proceso o promueve o qué proceso inhibe o qué proceso retarda, Es decir, por ejemplo, ¿sí? con este cuadro nosotros vamos a poder decir, bueno, está en floración. Ah, tiene tal hormona que está actuando, por eso está empezando a florecer. Sí, totalmente, totalmente. Y Bien. ahí ustedes van a ver como un cierto efecto Ujú. puede ser
casi todas las hormonas son las que actúan sobre determinada acción que hace la planta. Exactamente. ¿Sí? Por eso yo lo que les decía, es muy difícil identificar cuál es la hormona que está retardando o cuál es la hormona que está promoviendo. Ujú. ¿Bien? ¿Por Bien. qué? Porque muchas veces actúan muchas hormonas sobre determinada acción de la planta. Efecto. Exactamente. ¿Sí? Por eso volvemos a hablar, digamos, de que todo esto es un sistema. Sí, 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 Todo esto es un totalmente. sistema. Totalmente. Por Y eso hay. no podemos tomar cosas separadas. Así Tenemos es. que verlo en su conjunto. Así. Por Perfecto. ejemplo, yo me acuerdo, veo una imagen así, bueno, una planta que tiene mucha agua. La planta está viendo de que se está ahogando, digamos. ¿Qué va a Ujú. hacer? Automáticamente empieza a largar hojas. Exacto. ¿Qué pasó? Empezó a producir ácido abscísico, por Tal cual. ejemplo. Tal cual. Así tenemos que empezar a A relacionar, identificar procesos, ¿no? identificar y relacionar esos procesos para poder entender realmente qué es lo que nos está pasando. Exacto. ¿Sí? Exactamente. ¿Cómo venimos con la hora, Roque? Y venimos bien, ya falta poquito. Ah, bien. Perfecto. Estamos casi terminando. Casi, casi terminando. Así que bien. Entramos a lo que es fotosíntesis. Ujú. ¿Sí? Foto, cuando nosotros hablamos de la luz del sol, Sí, y síntesis es cuando nosotros hablamos de un proceso de fabricación. sí. Bien. ¿Cómo o dónde se da lo que es la cuestión de la fotosíntesis? Ujú. Parte de esto nosotros ya lo hemos visto, Sí, la luz del sol, el sí. sol que mediante la energía lumínica Ujú. rompe la molécula de agua, Sí, ¿sí? Y en lo que es las hojas, sí. en la hoja de la planta, y Ujú. si nosotros agarramos una hoja de esta, Roque, Sí. y nosotros la podemos cortar así en forma transversal o en forma longitudinal, Ujú. y la podemos llegar a ver a Ujú. la hoja, Ujú. vamos a identificar lo que nosotros le llamamos una epidermis que es la de arriba, otra epidermis que es la de abajo, Sí, eso tiene nombres también. sí. Y en la parte central entre ambas, nosotros Ujú. identificamos lo que se le llama el mesófilo. Claro, es como un sándwich. ¿Sí? Es como un sándwich. Perfecto, ¿viste? Yo por eso te llego porque vos acá, y la próxima clase vamos a echar a hablar de bizcochuelo, ¿no es cierto? Así que, Es como un bien, sándwich, la parte de arriba, exacto. el pan abajo y adentro viene la hamburguesa. Queso, jamón, lechuga, tomate. Bueno, más o menos algo así es, ¿no es cierto? Así que si nosotros tomamos una fracción de la hoja, la dividimos y ahí encontramos este sándwich que vos bien lo decís, ¿no es cierto? Como está la imagen ¿Cómo ahí. está la imagen de allí? Claro, Perfecto, totalmente. exactamente. Dentro de ese mesófilo es donde nosotros vamos a encontrar a lo que nosotros vamos a buscar verdaderamente. En Ujú. el mesófilo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar las células vegetales, Sí. propias células vegetales, Ujú. donde van a estar las organelas encargadas de hacer la fotosíntesis. ¿Bien? Así Bien. que entonces, en la hoja, en la parte más bien del mesófilo, Sí. ¿por qué? En la epidermis, ambas epidermis, sobre todo en la basal o en el embés, como decíamos hace un momento, Ujú. nosotros vamos a encontrar por sobre todas las cosas estomas, Claro. ¿sí? Y en la parte del mesófilo, en la parte central de las hojas, esto que vos identificabas como la hamburguesa, ¿no es cierto? Claro. Allí vamos a encontrar nosotros las células vegetales. Que estas células vegetales, más allá de contener núcleo, vacuolas, retículos, Sí. este aparato de Golgi, etcétera, nosotros vamos a encontrar allí también a la organela que nosotros la necesitamos para este proceso en sí mismo. Exactamente. ¿Sí? Que, Que esto es, acá, este sería el núcleo de la fabricación de la exacto, fotosíntesis. exactamente, ¿Sí? Considerando, esto sería parte de la industria, digamos. De la totalmente. industria que tiene la planta para fabricar la fotosíntesis. Totalmente. ¿Sí? Este es el cloroplasto, ¿no es cierto? Lo que Bien. nosotros, es la organela. Sí. Adentro de ella nosotros vamos a encontrar como un montón de moneditas que Sí. están aplastadas. Sí. Estas moneditas nosotros las llamamos como granas. Sí. Estas moneditas están conectadas entre sí, por lo que nosotros la llamamos, la identificamos como los tilacoides. Sí. Bien, así que ahí adentro de las granas, si nosotros nos metemos dentro de la grana, así hasta lo más profundo de la grana, nosotros vamos a encontrar la clorofila.
Bien. ¿Sí? Que ahí es algo que lo hemos mencionado o escuchado en algún momento en la escuela, Sí. en clase, y la Ujú. gente que es de la misma rama que nosotros de la biología escuchó hablar de la clorofila. Exactamente. ¿Sí? ¿Y cómo, qué es esto de la clorofila? La clorofila es aquella que identifica una cierta fracción de la luz del sol Ujú. que permite que la molécula de agua sea rota al medio. Bien. ¿Sí? Y la clorofila, allí adentro, en el centro de ella, podemos llegar a ver de que tenemos un átomo de magnesio. Sí. Que son esas ¿Sí? letras que se ven ahí. C significa carbono, N Exacto, nitrógeno, O oxígeno, exactamente, ¿no es cierto? Mg no es me gusta, No es me gusta, pero que le no, pueden dar el me gusta, pero es denle me gusta y magnesio. compartan, pero no es, este MG no es de me gusta Claro, es totalmente, magnesio. es de magnesio. Exactamente. Y por esto es que las plantas, si bien es un elemento, o me acuerdo del nombre de oligoelemento, ¿no es Sí, cierto? sí, O es un elemento secundario, no es de los elementos principales que necesita la planta, sí, como en el caso del nitrógeno, del fósforo, del que potasio, son del nutrientes. azufre, que son nutrientes, son Ujú. macronutrientes. Sí, Estos son más bien micronutrientes porque las plantas lo necesitan, pero en menor cantidad. ujú. ¿Y por qué la planta necesita de magnesio? Justamente para la clorofila. ¿Sí? Y para poder hacer la Y para fotosíntesis, hacer la que es el fotosíntesis. proceso en el cual la planta genera su reserva. Totalmente, exactamente. Entonces, ahora fíjate vos, Roque, Sí, cómo lo grandioso de la creación, ¿no es cierto? Que esta molécula que es de clorofila sí, posee en el centro una molécula de magnesio y ella sí. es de color verde, la Ujú. clorofila, Sí, ¿sí? Pero si nosotros la comparamos un poquitito con otra molécula que es semejante, no es igual, sí, es semejante a la que nosotros tenemos los seres humanos sí, y también poseen los que son del reino animal, que es sí, la hemoglobina. claro. ¿Sí? Es esa célula que forma parte de la sangre, Ujú, la célula, no, perdón, molécula que es parte de la sangre ujú. y sin embargo, en el centro, nosotros de la hemoglobina encontramos un átomo de hierro. Que es la fe que aparece ahí. Exactamente, que es diferente con la fe que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Exactamente. Así que entonces, esto que está allí es el símbolo de hierro, Claro. ¿sí? Por esto que nosotros cuando estamos un poco anémicos, Ujú. nos dicen que vayamos y que consumamos algo que contiene hierro, Alimentos ricos en hierro. Sí. hígado, por ejemplo, hasta inclusive llegan a darnos algunos medicamentos que cuando nosotros la consumimos, es como que si estuviéramos chupando un pedazo de hierro oxidado, ¿no es cierto? Claro, Aquellos que en algún momento estuvieron jorobando con hierro y se pasaron la mano en la boca, saben de lo que yo estoy hablando. totalmente. Por sobre todo si hay algún amigo herrero que nos está mirando, Claro, sabe perfectamente de lo que estamos totalmente. hablando. Bien, Sin embargo, fíjate cómo estas dos moléculas son muy semejantes, Roque. muy Muy semejante. semejantes. ¿Sí? Donde la clorofila posee magnesio en el centro, Sí, ¿sí? Y la hemoglobina posee hierro. exactamente. Una es de color verde, la otra es de color rojo. Perfecto. ¿Sí? Bien, Y esta hemoglobina es la que permite transportar el oxígeno por medio de todo el cuerpo. Es exactamente. algo fantástico. La verdad que es algo fantástico. Cuando uno la compara a ambas moléculas, la verdad que uno dice cómo vemos células animales, células vegetales, y luego la comparas a estas dos, pues decís, cómo a través de tanta semejanza y tanta diferencia ocurre vida de los dos lados, ¿no? Totalmente. Bien, cuando hablamos nosotros de las granas y los tilacoides, Roque, Sí, nosotros identificamos a nuestra fotosíntesis como dos etapas, ¿sí? Una etapa lumínica y sí, una etapa más bien oscura, bien. que no significa de que se da a la noche, sino que decimos que es una etapa lumínica porque es una etapa donde necesita de la luz del sol, Por eso lumínica. por eso que es lumínica, y una etapa oscura que se puede dar en plenas horas del día,
a las 12 del mediodía, donde el sol está a pleno, pero la planta no está necesitando en ese momento de la luz del sol para realizar ese proceso. Se da en una organela específica. Exactamente, Bien. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Allí en las granas, la planta, la clorofila, toma la luz del sol, en lo que nosotros estamos hablando del cloroplasto. Sí. Está la molécula de agua, rompe la molécula de agua a través de la luz del sol, ¿sí? Y separa, Roque, por un lado un protón de hidrógeno, sí. Y por otro lado un oxidrilo que se le llama, ¿sí? Que es la unión. Recordemos de que la molécula de agua tiene 2 protones de hidrógeno y 1 de oxígeno. Bien. Uno de los hidrógenos se va por un lado y otro de el hidrógeno y el oxígeno se va por otro lado. ¿Me voy explicando? Sí, exactamente. Sí, me voy explicando, ¿no es cierto? Bárbaro. Entonces, ¿qué ocurre? Que mediante esa ruptura de la molécula de agua es donde la planta va a poder tomar de ese oxidrilo para poder liberar a la atmósfera en forma de oxígeno. Claro. Y esos protones de hidrógeno se van a ir uniendo con el dióxido de carbono que tomó la planta a través del estoma, lo llevó a ese dióxido de carbono dentro del cloroplasto, dentro de la grana, y allí se fue juntando aquellos hidrógenos, protones de hidrógeno, se fueron juntando, Roque, junto con el dióxido de carbono y fueron sintetizando a la glucosa. Exactamente. Esta otra etapa donde el dióxido de carbono y el protón de hidrógeno se van juntando para formar parte de la glucosa, exactamente, es lo que nosotros le llamamos la etapa oscura. Es donde nosotros decimos no hay necesidad de que esté presente el sol. Exactamente. No, sí. Sí, para aclarar más, en la fase lumínica o en la etapa lumínica, lo importante es que el sol lo que hace es romper la molécula de agua. Esa molécula de agua, ¿qué es lo que pasa? Se rompe y pasa a la fase oscura. Totalmente. ¿Sí? Oxígeno se libera. Exacto. ¿Sí? Y el hidrógeno se junta con el dióxido de carbono, se van juntando varios dióxidos de carbono con varios hidrógenos. Así es. ¿Sí? Y de allí se va formando la glucosa, que es la sustancia de reserva. La sustancia de reserva, ¿sí? Así es, así Bien. es. Y además de esto tenemos nosotros generación de energía química. Claro. Sí, por eso que nosotros allí además vemos o van a llegar a ver en la presentación que dice ATP, ¿sí? Sí. Y además de eso van a ver que dice también más NAD. ¿Qué significa esto? Esto es energía. Bien, es energía que la planta va acumulando y decimos que es energía potencial, porque en algún momento ella la va a utilizar. La va a usar. Bien, ahora, todo esto, ¿qué es lo que ocurrió, Roque? Necesitamos de los estomas, se produjo lo que nosotros hablábamos en un momento, de generar la materia orgánica, Sí. la glucosa. Nosotros estamos generando la energía química, la energía potencial, ATP y NAD. O sea, todo esto va cerrando. Claro, y que esa energía química es la que va a necesitar para fase de crecimiento y fase de desarrollo. Totalmente, totalmente. Bien. Vamos. Siguiendo un poco y entendiendo esto de respiración y fotosíntesis, como para cerrar un poquito, Sí. vemos de que ambas cosas ocurren dentro de la hoja. Ambas cosas ocurren dentro de la célula, pero ambas cosas ocurren en organelas diferentes. Exactamente. ¿Sí? Se va entendiendo. Respiración toma oxígeno y libera dióxido de carbono. Ocurre las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 24/7. 24/7, totalmente. Perfecto. Fotosíntesis es un proceso contrario. ¿Por qué decimos contrario? Porque toma el dióxido de carbono, libera la molécula de oxígeno. Y necesita de la luz del sol. Y necesita de la luz del sol para romper la molécula de agua. Por más que Bien. tenga dos fases, necesita sí o sí de la luz del sol. De la luz del sol. Totalmente. Bien. No se habla más. No se habla más. Seguimos como para ir cerrando, Roque. Sí. Esto que decíamos nosotros ocurre dentro de
el mismo órgano, como por ejemplo la hoja, Sí. ocurre dentro de la misma célula, Ujú. pero ocurre en organelas diferentes, En fábricas diferentes. en fábricas diferentes, Bien. donde en el cloroplasto Sí. nosotros los asociamos directamente con fotosíntesis Sí, y la mitocondria nosotros lo asociamos directamente con como la organela donde se produce la respiración celular. exactamente. ¿Sí? Muy bien. Como para ir cerrando un poquitito esto y para poder entenderlo. En el cloroplasto entonces se van juntando y en la mitocondria es donde se va quemando, digamos, como el Exacto, quemador. exactamente. Bien. En el cloroplasto es donde las células o la planta fabrica su propio alimento. La mitocondria es donde lo usa ese alimento para poder producir energía y liberar el dióxido de carbono. Bien. Estamos, ¿Sí? Gonza. Bien. Y nos queda este último como para poder terminar de cerrar la idea. Como para rematar la fórmula. Y a lo que a lo que nosotros decimos son procesos que se dan en organelas diferentes, pero lo podemos identificar casi como dos procesos contrarios. Si nosotros lo miramos a esta fórmula, decimos, Roque, que tenemos por un lado a la fotosíntesis. Si la miramos así de frente, hacia la izquierda de fotosíntesis, hacia la derecha tenemos nosotros la respiración. Bien. ¿Qué ocurre? Que en la fotosíntesis toma dióxido de carbono, Agua. toma agua Sí. a través de la energía del sol, produce fotosíntesis y elabora la glucosa, libera oxígeno. Bien. Sin embargo, en lo que es la mitocondria, la La- planta toma la glucosa generada por el cloroplasto a través del oxígeno que toma nuevamente del ambiente por los Sí. estomas y va a la mitocondria, oxida a la glucosa, Se rompe esa se glucosa. rompe la glucosa, Ujú. libera el dióxido de carbono, libera moléculas de agua a la atmósfera y libera energía, toma energía en forma de ATP para que la planta pudiera llevar adelante su ciclo vital. Bien, Todos los este procesos. ATP es lo que se le llama químicamente como adenosin trifosfato. Bien, Yo como me para- imaginaba ATP como como el el abierto de tenis. tenis. No es eso, no es eso. Bien, así que lo que libera Roque es ATP, que es la energía que utilizan las plantas Exactamente. o los seres vivos, porque nosotros también lo hacemos. También tenemos mitocondria y también nosotros utilizamos todo lo que es la materia orgánica que consumimos a través de los alimentos. Nuestro cuerpo lo oxida y obtenemos la energía para llevar adelante las funciones vitales. ¿Sí? Así Tenemos que ATP. tenemos ese ATP, Bien, totalmente. pero no es para Sentiste jugar tenis. tenista, pero no es para sentirnos tenistas, pero tenemos ATP también. Bien. ¿Sí? Son reglas memotécnicas. Son nomás, reglas, totalmente. para que nos acordemos. Después se van Así a es. acordar, si, ¿te acordás que aquel decía el ATP que jugaba tenis? No sé qué, pero en realidad es la Es energía la energía. que se libera, ¿no es cierto? Exactamente, Así es. exactamente. Así que bueno, Creo que estamos, Gonza. creo que estamos. No sé cómo venimos con la hora. Nos pasamos un poquito. Un poquito, bueno, bien, no importa. Gente, esto es un poco la idea de cerrar cómo Sí. funcionan las plantas. Bien. ¿Sí? Para que podamos llegar a identificar ciertos procesos dentro de nuestra huerta. Bien. Que podamos llegar a ver de que muchas de las cosas que nosotros a veces no las entendemos puede llegar a ser producto de hormonas que están actuando. Que existen etapas como de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Sí. De que nosotros vemos o identificamos de que la planta no solamente necesita del oxígeno, necesita del dióxido de carbono, necesita de agua, necesita de la luz del sol. Hacemos énfasis en eso. Totalmente. ¿Sí? Porque si recordamos en la primera clase decíamos de que una huerta en nuestra casa nos ayuda o como un objetivo secundario nos llevaba a reutilizar espacios en desuso dentro de nuestro hogar. Totalmente. Y nosotros decimos, vamos a una huerta, ya, mirá, fíjate, allá en el fondo. Acerca del árbol. Linda sombra hay allá, ¿no es cierto? Bueno, ahí no es un buen lugar para hacer la huerta. A lo sumo, si quiero utilizar ese lugar como para hacer una huerta, tendré que al menos ir podando un poco al árbol. ¿Y por qué no es un buen lugar? Porque justamente la planta no va a tener la suficiente cantidad de luz para poder hacer la fotosíntesis, que es una función fundamental
para que la planta pueda crecer y desarrollarse. Así es. Así de fácil. Así de sencillo nomás. Así de Bueno. sencillo. Así que bueno, gente. Creo que cerramos. Gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias por aguantarnos. Gracias por aguantarnos totalmente. Gracias Sí. por estar del otro lado. Como Roque lo decía, así como el magnesio, denle me gusta. Claro, ¿no es cierto? por supuesto. Tómense un ratito, unos segundos, como para compartir este video. Como siempre decimos, así de esa manera llegamos a la mayor cantidad de personas, de familias posible. A alguien le ha de servir esto, a alguien le va a servir. Si pueden compartir, prétenle compartir. Y lo estamos esperando el día miércoles, 8 de la mañana, horario de Argentina. Y acuérdense que tenemos las 4 vías de comunicación. ¿Sí? Tenemos nuestra página de Facebook, ¿sí? Claro. Nuestra página de Facebook de INTA AER Virasoro. Exacto. Nos pueden encontrar en el Instagram también Tal como cual. INTA AER Virasoro, pero con minúscula. Con minúscula, sí. Exacto. En nuestra página de YouTube, que se están cargando estos videos. Sí, en nuestro canal de YouTube también, INTA AER Virasoro. INTA AER Virasoro, pueden compartir todo este material, pueden compartir, no hay ningún tipo de inconveniente. No hay problema. Ningún tipo de inconveniente. Nosotros no vamos a censurar nada. No, para nada, para nada. Y nuestro canal de comunicación vía WhatsApp. Exacto. Al número que aparece en la página de Facebook. Totalmente. Sí. También hay un correo electrónico, si ustedes lo ven en nuestra página de Facebook, Sí. que también se llama intaervirasoro@gmail.com.ar. Ahí ustedes van a también poder mandar un mail o también hay el teléfono fijo de la agencia. O, como bien lo dijo Roque, si por todos esos medios no nos encuentran, bueno, vénganse a Virasoro, vengan a la agencia. Acá nos van a encontrar. En algún momento ustedes nos van a encontrar aquí. Al menos los miércoles y los viernes de 8 a 9, ¿no es cierto? Totalmente. Ahí nos van a encontrar. Así que, gente, gracias nuevamente por estar del otro lado. Muy buen fin de semana para todos. Cuídense. Así es. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el día miércoles a partir de las 8 horas, horario argentino. Dios los bendiga. Chau, chau. Bendecimos a sus familias también. Chau, chau.